Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, la idea de hoy, entonces, esta clase comienza con el análisis del método de corrientes de mallas y nodos para resolver circuitos. Este método, lo bueno que tiene es que también nosotros lo vamos a utilizar en electrotecnia, y si alcanzamos a ver algo de alterna, en algún circuito lo podemos utilizar. Esta metodología les sirve porque en un circuito de corriente alterna lo único que les va a cambiar va a ser esta fuente, y lo otro que a ustedes les va a cambiar es que además de un resistor tendrán un capacitor y un inductor, lo único. Pero la metodología es la misma, por eso es interesante que por lo menos la veamos acá. ¿De qué se trata esta metodología de utilizar este método? Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un circuito como este, normalmente los valores de la fuente son conocidas y normalmente los valores de los resistores también son conocidos. Tanto fuentes como resistores son conocidos. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo, en este caso, es plantear una serie de ecuaciones que involucran diferentes mallas de este circuito. Si volvemos un poquito atrás y hacemos un breve repaso, recuerdan que habíamos definido que un nodo era un punto donde convergen más de dos ramas. Por ejemplo, acá tengo la rama 1, acá tengo la rama 2, acá tengo la rama 3. Esa unión, o sea, de 3 o más cables, por decirlo así, me estaría configurando un nodo. Acá tengo el nodo A y tengo el nodo B. Para este circuito simple son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Bueno, porque al nodo A entra esta corriente y puede salir esta y puede salir esta, y al nodo B le va a suceder exactamente lo contrario. Por eso son lo mismo. Y lo otro que teníamos que identificar en un circuito era las mallas que tenían. Mallas independientes, ¿sí? Y acá mallas independientes tenemos dos. Tenemos esta, donde se le denomina, acá dice lazo 1, y esta otra donde tengo lazo 2. Tengo en este circuito dos fuentes, resistencia, y bueno, una rama que es como que está uniendo los dos circuitos sin ninguna fuente, pero con una resistencia. Entonces, un poquito acá está la metodología que vamos a seguir. Entonces, identificamos lazos y nodos del circuito. Un poco lo que hemos hecho. Lazos y nodos. Ahora vamos a ver cómo se plantean un conjunto de ecuaciones de corriente en ramas y luego cómo se resuelven. Bueno, claramente acá nosotros estamos teniendo este circuito, y en general yo acá estoy planteando tres corrientes. La corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Importante para todos, la denominación de las corrientes puede ser la que ustedes quieran poner. Pueden decir IA, IB, IC, I1, I2, I3, IR, IS, IT, lo que ustedes quieran. El sentido, lo mismo. Le van a dar el sentido que ustedes quieran. Luego de resolver todo el circuito, sucede que si una de ellas, o dos, les da de signo contrario, es decir, les da una corriente negativa, ¿qué va a significar? Bueno, que
lo que ustedes habían supuesto para ese sentido va a ser el inverso, nada más que eso. Paso 1, vamos acá por paso, está bien fácil para que vayamos siguiendo. Paso 1, asignamos una corriente a cada rama del circuito en una dirección arbitraria, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está acá. Asignamos acá al circuito una corriente en dirección arbitraria. Uno puede seguir la lógica, ustedes podrían seguir la lógica. ¿Cuál sería la lógica? Y ustedes podrían analizar, si acá yo tengo una fuente que tiene un más y tiene un menos, la dirección de la corriente va a ser como está marcada I3. ¿Sí? Perfecto, y van de positivo a negativo, perfecto. Lo mismo acá, de positivo a negativo para esta corriente. Pero puede ser que la elijan al revés y no pasa nada. Y bueno, lo lógico acá entonces es, hay dos que están entrando, una que sale. Entonces, si ustedes tienen el aporte de esta y tienen el aporte de este, lo más lógico que I2 esté saliendo. Si le damos el sentido I2 para allá, lo más probable es que I2 salga negativa, lo más probable. Entonces, así es como asignamos tantas corrientes como ramas tiene el circuito. Si yo acá dibujo, vamos a suponer, a ver si ustedes se lo pueden imaginar en su cabecita, que esto se repite acá, se repite acá. Entonces estaríamos asignando otras corrientes, en este caso sería I4, se estaría asignando y después tendríamos que asignar I5 acá, a esta que está acá. Pero bueno, no vamos a hacerlo más complejo. Entonces, volvemos al anterior. Asignamos corriente a cada uno. Una vez que asignamos las corrientes, recuerdan que yo les había dicho que era muy importante, vamos a suponer, hicimos esta corriente acá, esta la asignamos así y esta acá, ¿no? Muy, muy, muy importante que era ponerle signo a todas las caídas de tensión en las resistencias que tiene que ver justamente con el sentido de las corrientes, ¿sí? Entonces, si esta corriente está circulando como está acá, en este punto va a estar el positivo. Si esta corriente está circulando acá, en este punto, inicio, estará el positivo. Y si esta corriente está circulando acá, en este punto estará el positivo de esta caída de tensión. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, paso 2, indicamos polaridades de voltajes presentes. Y si no está bien explicitado, el de la fuente también tiene que estar. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, lo otro, ahora, Lucas, ¿vos querías decir algo o se te activó el control? Bueno, porque había parecido que habías levantado la mano, por eso. Bueno, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo, o sea que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar recorriendo cada lazo en un sentido, ¿sí? Y ustedes ya saben de las anteriores clases qué pasaba cuando recorría todo un... quería recalcarle esto. ¿Qué pasa cuando recorremos todo un lazo a través de este circuito? Bueno, la sumatoria de todas las tensiones va a ser igual a 0. La sumatoria de todas las tensiones es igual a 0.
¿sí? O más precisamente, si esto no existiera, la sumatoria de la tensión en este y en este, en caso de que todo esto no existiera, va a ser igual a el valor de la tensión aplicada en ese circuito. Pero bueno, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y hacemos la suma algebraica de todas las tensiones, recuerden, con su signo, y ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0. ¿Sí? Bien. Aplicamos esto de manera tal de que esté todo incluido. O sea, vamos a hacer este lazo y vamos a hacer este otro lazo. Y luego, como en este caso, ¿cuántas incógnitas tenemos? 3. Y 1, y 2, y 3. Entonces, si yo tengo 3 incógnitas, debo tener 3 ecuaciones. Por lo tanto, he planteado toda una ecuación donde contiene I1, contiene I2 y contiene I3. ¿Sí? Las 3 ecuaciones contienen las corrientes. Las 2 ecuaciones de lazo. Me está faltando una ecuación. Bien, ustedes ya saben la otra ley. ¿Cuál era la otra ley? En este punto, ¿qué pasaba? Y en ese punto, la sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Seguimos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos este circuito que hay que resolverlo y hay que calcular las corrientes. Repetimos. Lazo 1, lazo 1, lazo 2, le damos un sentido de giro, o de que vamos a recorrer esto, por ejemplo, en el sentido horario, y a partir de ahí, ¿qué hacíamos? Sumatoria de todas las tensiones que están involucradas y las caídas de tensión que están involucradas de acuerdo al sentido que le he dado a la corriente. Entonces, fíjense, vamos a hacer el lazo 1, este que está acá, que sería la ecuación 1. Miren, empieza desde acá. Como la corriente está circulando para allá, produce una caída positivo acá y negativo acá. Entonces, más I1 por R1. ¿Sí? Bien. Lo vengo recorriendo acá. Yo a I2 le di este sentido de recorrido, por lo tanto, me genera un potencial positivo acá y un negativo acá. Más I2 por R2. Sigo recorriendo, ¿qué me encuentro? Me encontré con la fuente. Como la abordo por el lado del potencial negativo, tengo que poner el signo que tiene la fuente de acuerdo a cómo la estoy recorriendo, que en este caso es negativo. Menos BC1. Todas las caídas de tensión en esta malla cerrada deben ser igual a 0, igual a 0. Entonces, tiene la ecuación del lazo 1. Lo mismo, exactamente lo mismo, van a hacer con la segunda malla y este lazo que está acá. A ver, le voy a dar, la voy a recorrer así, en sentido antihorario. Entonces, si yo recorro así, empiezo con I2. ¿Qué caída de tensión me está produciendo? Más. Entonces, más I2 por R2, menos BS2, más I3 por R3. Menos BS2 más I3 por R3. Y eso es igual a 0. Y bueno, ¿qué era lo que habíamos dicho? Nos está faltando una ecuación para nuestro lazo, nuestro nodo, que es el A.
acá va la ecuación 3. Acá va la ecuación 3. I1 menos I2 más I3, I2 porque está saliendo del nodo, es igual a 0. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, a ustedes ya saben de análisis cómo se resuelve esto. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Podemos hacer el método de sustitución, o si no, ¿qué otro método conocen ustedes para resolver estas ecuaciones? A ver si alguien me lo dice. ¿Qué otro método vieron? Podríamos hacer matrices, ¿cierto? Con determinantes. No sé si a lo mejor no lo vieron, pero bueno, facilísimo. Cuando lo vean y lo van a aplicar, decir, uy, ¿cómo trabajamos con el otro método que es más mecánico? Bueno, no lo vieron. No, lo van a ver en álgebra. No sé si están cursando álgebra ahora. Bien. Bueno, miren lo que quedó entonces. Vamos a resolver ahora este ejercicio práctico. Miren, tengo dos fuentes de 10 volt, perdón, una de 10 y una de 5 volt, una resistencia de 470, una de 820 y una acá de 220. Bueno, intuitivamente, ¿qué me dicen? ¿Cómo van a ser estas corrientes? ¿Altas, bajas? ¿Cómo van a ser? Miren los valores que tengo. ¿Qué piensan que podemos llegar a encontrar en este circuito? Corrientes elevadas, corrientes medianas, corrientes bajas. Cuando digo corrientes elevadas, estoy hablando de arriba de 100 amperes. Muy bajas, exactamente. Porque miren, 5 volt y 10 volt y miren los valores de resistencia que tenemos. Es imposible tener corrientes altas con estos valores. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Miren qué fácil que está esto. Paso 1. Asignamos corrientes. I1, I2 e I3. I1, I2, I3. Igual que hicimos en el análisis previo. Paso 2. ¿Qué hacíamos? Bueno, si asigné corrientes y le di sentido, marco en cada una de las resistencias cómo va a ser la caída. ¿Sí? Positivo, positivo, positivo. Segundo paso resuelto. Tercer paso, aplicamos la ley de Kirchhoff según una dirección de recorrido. I1 por 470 más I2 por 220. I1 por 470 más I2 por 220 menos 10 volt. Y eso es igual a 0. Vamos a hacer la otra malla. La estoy recorriendo en este sentido. I2 por 220 menos 5 volt más I3 por 820. I3 por 820, I2 por 220 menos 5 volt. ¿Sí? Igual a 0. Y luego tengo que I1 más I3, porque las dos están entrando a este nodo, es igual a I2. O I1 más I3 menos I2 igual a 0. Y ahí ya está. Ya hemos resuelto el ejercicio, ¿no? ¿Qué faltaría ahora? Calcular las corrientes. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Bien, primer tema.
como tengo I1, I2 y I3, voy a reemplazar I1 y la pongo en función de I2 e I3. ¿Y esto dónde lo llevo? Y lo llevo a donde estaba I1, ¿cierto? Voy y reemplazo I1. ¿Dónde estaba I1? Y estaba acá, en 470 por I1, ¿sí? Entonces, donde está 470, ¿qué me va a quedar? I2 menos I3, ¿sí? Bien. Resuelvo esto, hago distributiva, 470 por I2, menos 470 por I3, más 220 por I2, ¿sí? Acá está. Y todo eso es igual a 10, porque eran 10 bolas acá. Bueno, acá me quedó la primera ecuación, I2 e I3, ¿sí? Y lo que hago es reemplazar ahora, reemplazo I2 o reemplazo I3 en la otra ecuación, ¿sí? Recuerdan que teníamos la otra ecuación que era 820 por I3 más I2 por R2, ¿sí? Entonces reemplazo esto, por ejemplo, I2, y me va a quedar todo en función de ¿quién? De I3. Bueno, juego un ratito, hago distributiva acá, juego un ratito, divido, y miren, me queda que I3, jugando con todo esto, es igual a, miren que bajita la corriente, 0,00187 amperes, o sea, 1,87 miliamperes. Para nuestra profesión es corriente despreciable, diríamos, ¿no? Totalmente despreciable. Bueno, con esta I3, ¿a dónde vamos a ir? A reemplazar donde tenía I2, reemplazo I3 el valor que tiene, y lo mismo, ¿no? Voy a sacar el valor de I2. Como tengo I2 y tengo I3, voy a la primera ecuación de I1 y saco el valor de I1. Entonces, miren qué bajito que me dio I2, 15,8 miliamperes, I1 casi 14 miliamperes. Aportes muy bajos de las dos corrientes. Resumimos. Tengo este circuito, formo mis dos mallas, le doy sentido a las corrientes, en función del sentido de las corrientes marco la caída de potencial en las resistencias, donde voy a poner positivo al lugar donde la corriente está entrando. Una vez hecho eso, planteo dos ecuaciones que tienen que ver con la ley de Kirchhoff, que decía que la sumatoria de tensión dentro de una malla cerrada era igual a 0. Planteo recorriendo esa malla y poniendo y respetando los signos en las caídas de tensión y los signos en las fuentes de tensión. Pongo para la malla 1, pongo para la malla 2, y luego voy a necesitar una tercera o una ecuación adicional que tiene que ver con la suma de corrientes igual a ceros en los nudos o en los nodos de mi circuito. Si ese circuito fuera más grande, probable que necesite dos. Vamos a hacer cosas simples. Entonces, esto es lo que está planteado acá. Suma de tensiones igual a 0, suma de corrientes en nodo igual a 0. Estas dos están relacionadas a una malla y esta tercera a un nodo. Hecho esto, lo único que nos queda hacer es
resolver por el método de sustitución. ¿Qué significa el método de sustitución? Ustedes sí eso lo han visto en el análisis, es, por ejemplo, despejar una corriente y queda en función de otras dos, venir a la ecuación, reemplazar esa corriente que hemos despejado en función de las otras dos, y ahí me queda la primera ecuación de corrientes de dos corrientes. Tengo la posibilidad de una tercera, reemplazo, y ahí sí lo que estoy obteniendo es una ecuación con una sola corriente. A partir de encontrar uno de los valores, todo es más fácil. Claramente, si yo les hubiera dado, por ejemplo, que puede ser algo más fácil, supónganse que yo les daba este circuito y les digo que calcular I1 y 2, sabiendo que, I1 y 3, sabiendo que I2 es 15,8 miliamperes lo que nos dio acá. Bueno, ¿qué pasa? Y ahí se me simplifica con esta, porque ya de entrada tengo este valor y es muchísimo más fácil. Saldría bastante más rápido. Bueno, puede ser que algún ejercicio pueda obtener o puedan darme un dato como ese. Y así hemos resuelto este método. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Cómo lo vieron? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Y la IB, la I3, cómo la sacamos? A ver qué me preguntaba ahí la I3, ¿cómo la sacamos? La I3 la habíamos sacado como la primera había sido I3. Habíamos reemplazado primero I1, ¿sí? Y nos quedaba todo en función de I2 e I3. ¿Sí? Todo en función de I2 e I3. Así que reemplazaba I2, lo despejaba, que es este valor que está acá, en función de I3, 690 por I2. ¿Qué I2 voy a poner? La que había despejado en el circuito anterior, y me queda todo en función de I3. Así saco I3. Es un método de sustitución. Ah, no lo había visto en el chat. Bien. Bueno. Este método que les acabo de dar, lo van a usar siempre, así que es como que están conociendo a alguien que lo van a llevar toda la vida. Así que denle la muy bienvenida. Muy bienvenida. Bien. Tengo otro también. Tengo otro para hacer. Que es lo mismo que el anterior, casi lo mismo que el anterior, pero trata de simplificar más. Yo se los voy a plantear, no necesito que hoy lo puedan entender, es bastante simple, pero bueno, hay que imaginarse cosas, y en ese imaginarse cosas uno lo ve simple y ustedes lo pueden ver más complicado. ¿Sí? Se llama método de la corriente de malla. Cuando nosotros hablábamos corriente, ¿de qué hablábamos? Corriente de nodo. Bueno, ahora estamos hablando de corrientes de mallas, o el método de las mallas. Es muy similar al anterior, muy similar. Vamos a empezar a describirlo. Primero, en vez de
como hacías antes, decir, acá va I1, acá va I2 y acá va I3, nosotros decimos que, y esto es lo importante, que toda esta malla está recorrida por una corriente ficticia IA. Y que toda esta malla está recorrida por otra corriente ficticia llamada IB. ¿Qué particularidad tiene? Que en esta malla que comparten, en esta rama que comparten, ¿cómo va a ser IA e IB? ¿Cómo van a ser? Están compartiendo la malla, de acuerdo a lo que yo dije, están compartiendo la malla. ¿Cómo va a ser IA y IB si yo digo que esto lo hago así? Carlos, esto después lo subimos al campus, la clase. Entonces, repito, yo ahora digo que esta malla está recorrida por toda una corriente IA, cuando todo esto no existe, y luego está recorrida por una corriente IB, cuando esto no existe. Bien. ¿Qué comparten? Comparten esta malla que está acá. Comparten esta malla que está acá. E IA, ¿cómo va a ser respecto de IB? De acuerdo a lo que yo les dije hasta ahora. Pues dije que una va en un sentido y otra va en otro sentido. ¿Cómo van a ser? Opuesta. Muy bien, Diego. Opuesta. Porque esta tiene este recorrido. Acá va a tener este sentido, pero esta viene a tener este recorrido y para acá va a tener este sentido. Entonces, en este lugar, IA será igual a menos IB. Bien. Entonces, vamos por parte. Primero, asignamos corriente de lazo. Yo digo que esta malla tiene la corriente IA y esta va a tener la corriente IB. Y ese va a ser el sentido de giro, estoy muy con temas de máquinas eléctricas, el sentido que nosotros le vamos a dar para seguir nuestro circuito, en este caso, los dos horarios. Aplicamos la ley de voltaje alrededor de cada lazo. Y luego vamos a desarrollar las ecuaciones y las vamos a resolver. Pero esto, chicos, tiene una particularidad. Una particularidad. Yo tengo que considerar que en los lazos van a actuar en forma simultánea, cuando coinciden en una rama las dos corrientes. Esto sería lo novedoso que estaríamos teniendo respecto al otro. En realidad es como si yo estoy suplantando la corriente que antes le había puesto I2, creo, sí, I2, la estoy suplantando por estas otras dos, por I1 y I3. Entonces, cuando lo veamos, lo vamos a ver bien. Entonces, si yo ahora hago toda esta ecuación y recorro toda esta malla, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que voy a sumar menos BC1 más I1 por R1 más, IA por R1 más IA por R2. ¿Y qué más tengo que hacer? Y tengo que sumar, ahí ya sumé todo lo correspondiente a IA, tengo que sumar el efecto de la otra corriente. ¿Y el efecto de la otra corriente quién es? El efecto de IB por R2. ¿Sí? E IB por R2, si yo le di el sentido ¿qué
tipo de caída de tensión me va a aportar. Y de acuerdo al sentido que yo le he dado A y B, ese sentido es negativo porque el signo positivo lo tengo acá y yo estoy recorriendo la malla en este sentido. Entonces, la diferencia respecto al otro es, no tengo más la corriente en esta rama y la he suplantado por una ficticia, es como que I1 sigue y como que esta I3 también sigue. Lo mismo, exactamente lo mismo voy a hacer cuando plantee la corriente IB. ¿Cómo va a ser IB? De acuerdo a este sentido será IB por R2 más BS2 más IB, perdón, antes era por R3, más IB por R2, y ahora tengo que sumarle el efecto de la corriente que proviene del otro lazo. Lo mismo, de acuerdo a cómo está planteado el sentido de circulación ahí, es un aporte negativo de esa tensión. Veámoslo acá. Veámoslo acá. Le dimos sentido A y A de este lado, le dimos sentido y B para este lado. Entonces, asignamos a ambas el sentido de las agujas reloj, podríamos decir, para el otro lado. Recuerden que ese tipo de decisiones las toman ustedes. Siempre traten de trabajar de la misma forma. Es importante. Bien. Bien, ahora planteamos las caídas para el lazo A. Fíjense, R1 por IA más R2 por la corriente que viene acá, ya directamente la planteó, que es IA menos IB. ¿Sí? Ya directamente la planteó. Pero yo podría haber planteado R2 por IA menos R2 por IB, que es lo que yo les había dicho hoy. Es como que acá está planteado un pasito más adelante, es una pequeña simplificación. Pero fíjense que lo mismo acá, R3 por IB más BS2 más IB menos IA por R2. IB menos IA por R2. Acá tienen dos cosas diferentes a las que veníamos haciendo. Bueno, es como que suplantamos I2 por IA menos IB y ya metimos la fuente en el otro lado de la ecuación. Podríamos haber puesto con el signo negativo igual a 0, de manera tal de que ustedes se acostumbren a esto, ¿no? De poder siempre igualar a 0 la ecuación. Ahí está ya un poquito simplificada, pero en la medida que vayamos haciendo ejercicios se van a dar cuenta. Lo mismo esta. Lo mismo esta. Y bueno, ¿qué tienen? Dos ecuaciones, dos incógnitas. No necesitan la otra tercera ecuación que habíamos planteado en el ejercicio anterior. ¿Qué les parece? Mucho más simple. Es bastante más simple para que ustedes puedan resolver este ejercicio. Bastante más simple. Dos ecuaciones, dos incógnitas, bueno, les va a quedar para resolver esto. Tenía un ejemplo, pero bueno, a lo mejor el ejemplo se los doy para el parcial y ya lo van a resolver ahí. Pero fíjense qué fácil, es muy fácil y es más simple que el anterior. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para cuando tengo circuitos más complejos.
supónganse esto mismo, acá en serie o acá abajo, como si fuera en paralelo. Bueno, resolver esos circuitos se complica y este método me trae mucha simplificación. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren repasarlo otra vez? ¿Resumimos? Resumimos. Primer método, voy a hacer la sumatoria de las mallas y voy a igualar a 0, y a cada una de las mallas que le pongo una corriente, perdón, a cada una de las ramas le pongo una corriente. ¿Qué es una rama? Es el punto que une de principio a final, de inicio a final, un punto con la misma corriente. Eso es una rama. Acá tengo una rama, acá tengo otra rama y acá tengo otra rama. La unión de dos ramas me hace una malla. Un punto de unión de más de dos ramas me hace un nodo. Entonces, asignamos corrientes y aplicamos la ley de Kirchhoff de sumatorias de tensión. Sumamos todas las tensiones con su signo. En este caso vamos a tener, de acuerdo a la cantidad de ramas independientes, que sumar siempre una ecuación adicional para que tenga tantas incógnitas como ecuaciones, ¿sí? Y esa ecuación adicional tiene que ver con las corrientes en nodo. Resuelto esto, voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que prestarle mucha atención? Es, con mucho cuidado, plantearse que en el recorrido respetar los signos que ustedes les han dado a las caídas de tensión en los resistores de acuerdo al sentido de circulación de las corrientes. Hecho esto, suma, método de sustitución, encuentran las 3 incógnitas, como es este caso. Las fuentes, recuerden que las vamos a sumar o restar de acuerdo al signo que la estamos abordando. El segundo método dice que voy a tener dos corrientes ficticias que pasan por toda la malla. Dos corrientes ficticias, en este caso. Y voy a sumar todas las caídas de tensión de acuerdo a esas corrientes. En nuestro caso, como ustedes me habían anunciado, IA es igual a menos IB, ¿sí? O la corriente que va por acá es IA menos IB o IB menos IA, de acuerdo a cómo yo esté recorriendo el lazo. Hago exactamente todo lo mismo que el anterior, lo único que ahora toda la corriente está circulando por esa malla. Hecho esto, se me simplifica en una ecuación. Así que voy a poder resolver todo teniendo una ecuación menos, es mucho más simplificado que el anterior. Bueno, una vez que calculé IA e IB, vamos a suponer, esto sí es importante, vamos a suponer que IA, vamos a suponer que IA son 10 amperes e IB son 5 amperes. ¿Sí? Bien. Ahora le tengo que poner corrientes a todo mi circuito. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir que esta es I1, esta es I2. Una vez que tengo IA y B, tengo que volver a lo mío. ¿Sí? Y si esta era IA y esta era IB, a esta le podría llamar IC.
Entonces, si, vamos a poner acá, si vamos a suponer que I1 es igual a 10 amperes. Perdón, IB vamos a poner bien, esto no era. Bueno, vamos a suponer esto. I a 10 amperes y B, ¿cuánto valdrá IC? Que sería, ¿cuánto valdrá IC? Que sería la corriente que voy a tener en el centro, ¿no? Porque yo supuse estas dos corrientes ficticias, pero después tengo que encontrar las corrientes reales. Bueno, ahí me dice Iván, dice, me dice 12 amperes. ¿En qué caso sería 12 amperes? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué 12 amperes? A ver, alguien que se anime. Sí, 8 amperes porque se restan. Pues nosotros habíamos supuesto que la corriente que venía por acá, esta que venía por acá, era IA menos IB. ¿Sí? Entonces, salvo que yo acá IB me hubiera dado menos 2 amperes, ahí sí habría que haberle cambiado el sentido y las dos se sumaban. Entonces, recuerden que, miren, esta tiene este sentido y esta tiene otro sentido. Una IB va para allá e IA venía para acá. Entonces se restaban, salvo que me den sentido negativo el resultado, ahí la sumaría, si no se van a restar. Y bueno, y ahí tienen, con este método simple, pude encontrar el valor de todas las corrientes. Recuerden que IA y B son corrientes ficticias, porque supuse que están circulando por toda esa malla. Bien, otro tema importante. Por acá dijimos que la recta. ¿Y cuánto vale la corriente, toda la corriente que va desde acá hasta acá? ¿Cuánto vale? Bien. ¿Cuánto valdría la corriente que va, por ejemplo, desde acá hasta acá? Bueno, la corriente que va de acá hasta acá va a coincidir, ¿con quién coincide esta corriente? Desde este punto hasta este punto. ¿Con quién coincide esta corriente? Con IB. Perfecto. Y esta corriente que va acá de acá hasta acá me va a coincidir con IA. El único lugar donde teníamos una corriente compuesta era en este punto. Entonces ahí IA no coincide con ninguna de las corrientes y hay que hacer justamente la resta. Bien,
Método simple, que lo único que nos faltaba luego poner era la corriente real en cada una de las ramas, que es lo que estamos haciendo ahora. Perfecto.